Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Juárez y esta es la presentación del video ensayo que he decidido titular Lambayeque, una mirada, distintas perspectivas. La información utilizada para el presente trabajo ha sido recopilada de testimonios, entrevistas y mi propia experiencia personal en el conocimiento de los distintos pueblos y distritos de Lambayeque, de la provincia de Lambayeque. Bueno, hemos de analizar la realidad lambayecana en cuatro perspectivas o desde cuatro tipos de realidades. En primer lugar, vamos a partir de la perspectiva de una persona que acaba de ingresar a un pueblo lambayecano y es un completo extraño. Sin conocer nada, poco a poco va observando los lugares, las principales características y a las personas. Entonces, lo primero que encontramos en los pueblos de Lambayeque es que tienden a ser bastante acogedores, por la forma en que están dispuestas sus calles, sus avenidas, por las iglesias, por los parques. Y también encontramos que la gente suele ser muy amable. ¿En qué sentido? Un rasgo característico, y es algo que yo presencié en el distrito de Pacora o de Illimo también, es que las personas se saludan entre ellas, se conozcan o no. Cuando te encuentras con una persona por la calle, especialmente si se trata de un joven y se cruza con un adulto o con un anciano, automáticamente está el saludo cortés, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esos son rasgos muy característicos, es algo muy natural para ellos, que para mí como chiclayana fue bastante pues, sorprendente de alguna manera. Otro aspecto muy saltante es que ellos aprecian mucho a los turistas y tal vez por el hecho de que el turismo es una fuente de ingresos económicos en los distintos pueblos de Lambayeque porque poseen muchos atractivos turísticos. Entonces siempre se le está tratando al turista con la movilidad para que recomiende y para que regrese. Y siguiendo pues por esa misma línea, los lambayecanos tienden a enorgullecerse mucho de su gastronomía nativa, de su danza, de su folclore propio, también de sus fiestas patronales, son eventos muy importantes para ellos. Entonces estas son las cosas que suelen protagonizar los discursos y los distintos diálogos entre los pobladores. Y estas son pues digamos las primeras impresiones que un extraño tiene al llegar a un pueblo de Lambayeque. Ahora, esta fue la primera perspectiva. Ahora, pasando a la segunda parte, ya a una realidad actuante, vamos a introducirnos un poquito en las dinámicas familiares. ¿Cómo funcionan las familias? ¿Cómo interactúan entre ellas? ¿Cómo están compuestas? Para empezar, las familias de pueblo suelen ser numerosas, 3 o 4 hijos es bastante natural. Anteriormente incluso se hablaba de 9, 10, 12 hijos y eso era completamente normal. Esto ha ido cambiando con los años, pero aún así las familias son numerosas. Lo otro resaltante es que al interior de los caseríos que se forman alrededor del área urbana de cada distrito, los caseríos suelen estar conformados por una sola rama de una familia, por una sola familia. Por ejemplo, el caso emblemático del caserío Los Mestas, que está conformado por la familia Mestas que fue a vivir ahí y luego la generación de los hijos y luego la generación de los nietos y así se formó grande el caserío Los Mestas. Entonces esto es un caso de muchos que ocurre en la provincia de Lambayeque. Sobre las dinámicas familiares y cotidianas, hay características, dos situaciones que me gustaría resaltar. El hecho de que el modelo familiar que se manejaba, de que el hombre se dedicaba a la obtención de ingresos y la mujer se dedicaba a la crianza de los hijos y del hogar, ha cambiado. Ya no se maneja de esta manera, sino que tenemos a dos padres que trabajan mayormente en el mismo oficio, eh, y tenemos a los niños que permanecen en casa. ¿Por qué esto es importante? Porque ha cambiado
las dinámicas cotidianas y los modos de vida de las personas. Si ya tenemos un madre y padre que trabajan todo el día, entonces ya no tenemos una madre que saque a los niños al parque. Ya no tenemos tantos niños interactuando unos con otros en el parque. Muy aparte de la situación de emergencia sanitaria que se vive, ¿no? Estamos hablando digamos, un análisis más genérico previo a la pandemia, pero que naturalmente con esta situación se ha acentuado sobremanera. Entonces, son cambios de modelos, cambios que poco a poco se han dejado notar en la vida de los lambayecanos. De esta manera, estamos pasando de dos perspectivas desde donde se puede apreciar la realidad lambayecana, la que es un poquito más externa y la que tiene que ver ya con lo interno, con la vivencia familiar. El otro aspecto a resaltar en esta última parte de análisis es el hecho de que la aspiración a la educación universitaria se ha incrementado. Antes se tenía por costumbre o por normalidad el hecho de que el niño termina la secundaria, pasa algún tiempo y prácticamente continúa el oficio de los padres, que bien puede ser la actividad agrícola, la crianza de animales, el comercio, el transporte, incluso la artesanía. Ahora la mayor parte de los jóvenes aspiran a una educación universitaria. Y esto probablemente se debe al hecho de que las familias entienden por educación universitaria un modo de desarrollo. Si el joven se desarrolla, puede traer desarrollo a la familia. No es un sentido egoísta de que los padres desean ser mantenidos por los hijos, sino el asumir que todos los miembros de una familia cumplen exactamente equidad de roles, todos deben aportar a la familia y esto refuerza mucho el sentido de unidad familiar que tienen, por lo menos desde mi perspectiva así se ve. Pasando un poquito más allá de las familias y de la manera en que interactúan unos con otros, pasamos a interpretar la realidad de manera un poquito más aislada. Una cosa es observar la realidad una vez que uno ya está en ella, está interviniendo, está conversando, está preguntando, la cambia. Las personas suelen contarte lo que más les gusta, lo que más les apasiona y las cosas que más les apasionan, y eso es algo que podemos apreciar de hecho desde la primera realidad que analizamos. Es la danza, la gastronomía, la cultura nativa, sus sitios turísticos, son cosas que ellos de hecho aprecian, por lo mismo que el turismo es importante y se enorgullecen de sus fiestas patronales, son cosas que ellos valoran mucho. Pero si vemos la parte contraria, la parte de la que no te hablan, de la que no te dicen, que omiten un poco al momento de presentarse como poblador lambayecano, tucumano, olmano, pacorano y etcétera, es que esto es algo que pude escuchar de varias personas, no solo una, es que el poblador del pueblo lambayecano, el ciudadano de a pie, rara vez está enterado de la completa historia y origen de su distrito, por ejemplo. Esto es algo que me comentó un joven pacorano que se ha dedicado al estudio de la historia de Pacora, el origen del nombre de Pacora y de la formación del distrito en sí. Es que rara vez las personas están interesadas en, por ejemplo, conocer el origen del nombre. Y esto es algo de lo que no te hablan, pero que existe y es también una parte de su realidad. Eh, Esta persona que me habló justamente de la importancia de la historia entendía que uno como persona necesita conocer su historia no solo para valorarla más, sino para entender cómo contribuir a su desarrollo. Y eso es un aspecto que de alguna manera está flaqueando en esta realidad que estamos analizando.
Finalmente, como cuarta perspectiva, vamos a entrar a analizar una realidad colectiva. Si bien es cierto, estamos hablando del pueblo lambayecano y de los distritos de Lambayeque como personas, gente amable, humilde, pero muy sencilla, muy cariñosa, si se quiere. No necesariamente tienen espacios de colectividad en los que puedan organizarse, desarrollarse y pues tener digamos, un beneficio entre todos. Las situaciones en que esto se da, en que digamos se organizan para hacer algo grande, algo que los involucre a todos, son justamente sus fiestas patronales. La religiosidad es un aspecto muy arraigado en los pueblos de Lambayeque. Cada pueblo de Lambayeque tiene un santo patrón y al año se desarrollan 2 o 3 fiestas patronales de acuerdo al lugar que forma parte importante de su cotidianidad, porque cambia las rutinas. Cuando se acerca la fiesta patronal, los padres están tratando de trabajar más, ganar un poco extra, se compra ropa nueva, se prepara buena comida, se organizan las ferias. Entonces son espacios en que por la misma motivación, por el mismo cariño que sienten a este tipo de eventos, se les facilita el organizarse, el ponerse de acuerdo, porque eso es algo que todos disfrutan y eso es algo que forma parte de su realidad colectiva. Entonces, quiero reincidir en esto, es que la religiosidad está muy arraigada y, y eso es tal vez una de las cosas que más los une. Por lo mismo, bueno, Lambayeque, la realidad lambayecana puede interpretarse de muchas maneras, pero todas ellas deben tenerse en cuenta porque cada una nos acerca a un aspecto distinto y a un mayor entendimiento de las personas a las que nos queremos acercar.